Bueno, vamos a comenzar. Gracias chicos por haberse sumado de nuevo. Dos avisos nomás antes de empezar con la conferencia. Bueno, primero, bienvenidos a la segunda sesión de Protagonistas Universitarios. Le vamos a comentar dos cositas importantes sobre el seminario. En primer lugar, la cuestión de la asistencia. Para poder llevarse el- el diploma de haber participado del seminario, te hace falta una asistencia de 2/3, es decir, haber participado por lo menos de 4 de las 6 charlas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a cerrar el programa con un after. Después queda el lugar a definir, bueno, con los participantes, los horarios que se sumen, la gente de nosotros de Argentina y también del centro de estudiantes de su facultad. Pues el ideal de este programa es poder hacerlo presencial, generar un grupo, un alumni, como se dice, ¿no? Gente que comparte claramente un interés por liderazgo, por hacer un cambio. Desgraciadamente no se puede hacer por la cuestión, bueno, que todavía estamos en esta transición, pero queremos poder vernos las caras, conocernos un poco más, compartir una cerveza, bueno, compartir un momento un poco más juntos que a través de la pantalla. Así que, bueno, los invito también a prender la cámara, bueno, estoy de respeto no al orador y para poder también vernos la cara y participar. Así que sin más avisos, Patricia, muchísimas gracias por haberte sumado hoy. Les comento, Patricia es licenciada en psicología y es doctora en filosofía. Nos va a hablar hoy un poco sobre los temperamentos y el carácter. Así que Patricia, muchísimas gracias de nuevo y bueno, somos todos oídos. Bueno, gracias Tomás por la presentación y gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí. Bueno, para mí es un gusto poder colaborar en este tema y bueno, daremos primero, voy a hacer la exposición y después oportunamente daremos lugar a algunas preguntas si es que las hay. Estos temas siempre generan mucho interés y mucha inquietud y es bueno porque se trata justamente del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, que es lo primero que nos interesa, y a partir de eso también el conocimiento que podemos tener de las otras personas, ¿no? Eh, yo voy a empezar para ordenar un poquito la exposición, explicando algunas nociones fundamentales que después nos van a llevar al tema principal, que es el tema del temperamento y de los tipos de temperamento. Estas nociones no las voy a poder profundizar aquí, aunque son todas muy interesantes, digamos, cada una ameritaría una charla en sí misma, y todo el tema de suyo también ameritaría un curso entero, ¿no? Pero por eso al principio voy a simplemente dar pinceladas o decir algunas cosas sobre algunas nociones que nos van a ayudar a entender un poco algunas expresiones importantes, ¿no? Por ejemplo, qué es el temperamento, qué es el carácter, qué es la personalidad y qué diferencia hay entre una cosa y la otra, para después sí poder focalizarnos puntualmente en un aspecto que es este del temperamento. Es decir, no toda nuestra personalidad se define por nuestro temperamento. Vamos a ver, la personalidad es algo mucho más amplio que el temperamento y por eso para entender el tema en su justa medida y en su justo lugar y no extralimitarnos a veces de la aplicación, en la aplicación que podemos hacer de la cuestión, es importante por lo menos tener una foto panorámica de todo para después ubicar el tema puntualmente y bueno, en otra oportunidad tal vez se pueda profundizar sobre las otras cuestiones, ¿no? Para eso preparé una pequeña presentación de PowerPoint que simplemente nos pone unos puntos para, me parece que nos permite visualizar mejor la cuestión y hacerla más didáctica, ¿no? Ya se las voy a compartir. Ahí la pueden ver. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, No se ve en modo presentación. sí, lo puse en modo presentación, pero no me aparece. A veces pues cuando A pones ver si... compartir, te aparece la opción de compartir como, digamos, el PowerPoint o si no el modo presentación. Si te querés fijar. Ah, aparece como otra opción. Claro. A ver si... Yo sé mucho de psicología, pero poco de estas cosas, así que No hay voy a ningún tener que problema. tener paciencia.
A ver, creo que vamos. Ahí mejoré, ¿no? Sí, perfecto, ahí está. Ahí está, ahora sí. Bueno, el primer punto que vamos a aclarar antes de empezar entonces con esta cuestión es el hecho este fundamental, tal vez un poco evidente para todos nosotros, pero que después a la hora de usar términos para referirnos a estas cosas, estas distinciones nos pueden ayudar mucho, ¿no? Primero esto, ¿no? Esta verdad fundamental de que todos tenemos desde el principio, es decir, desde el mismo momento de nuestra concepción, un ser, ¿no? Un ser que es único e irrepetible y que subsiste por sí mismo, es decir, que tiene una existencia propia que a lo largo de la vida va a ir desarrollándose y desplegándose. Pero esta existencia propia la tenemos desde el primer momento. Esto está comprobado, bueno, genéticamente, desde muchas maneras, y esto es lo que nosotros llamamos el ser persona, el ser personal, ¿no? Hay una definición clásica que la dio un filósofo que se llama Boecio, que dijo que la persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Esta es una definición que valdría mucho la pena profundizar, no vamos a entrar aquí, pero sí es importante entender que somos personas desde el primer momento y eso significa fundamentalmente que tenemos un ser que es único y repetible. Es decir, no va a volver a existir una persona como nosotros nunca más. Ni existió antes, ni va a volver a existir después. Y eso está desde el principio. Es decir, este ser único e irrepetible no es algo que se va desarrollando o se va haciendo único e irrepetible a lo largo del tiempo. Ya lo es desde el principio, por muchas razones, que insisto aquí no podemos desarrollar, pero es una cosa importante para decir como punto de partida, ¿no? Como fundamento de lo que queremos expresar. Entonces, ese ser único e irrepetible, o a ese ser único e irrepetible que somos desde el primer momento de nuestra concepción, es a lo que le llamamos persona. La persona sigue siendo persona desde el primer momento, ¿no? A eso también es a lo que nos referimos cuando decimos yo. Es decir, en psicología cuando uno se refiere al yo, o cuando yo digo yo, ¿no? Cuando uso esa expresión yo, me estoy refiriendo fundamentalmente a esta realidad, es decir, a mi existencia propia que me pertenece, que es única, de la cual tengo conciencia, a la cual me refiero cuando hablo de mí mismo. Bueno, esto por un lado. Ahora, de este ser único e irrepetible que somos cada uno de nosotros, brotan, digamos, podríamos decir, salen de allí diversas operaciones, es decir, somos de una manera y tenemos además la capacidad de obrar de determinada manera, ¿no? Los filósofos siempre dicen el obrar sigue al ser, es decir, según el modo de ser que tenemos un modo de obrar. Pero además, el obrar no se identifica con el ser, porque yo todo el tiempo existo y soy, pero no siempre estoy obrando. Algunas veces estoy haciendo una cosa y otras veces estoy haciendo otra, o a veces no estoy haciendo nada, pero siempre estoy siendo yo, ¿no? Entonces, por eso no es lo mismo hablar de la persona que hablar de las operaciones de las personas o los actos que realiza la persona. Y hay dos actos fundamentales, o dos tipos de operaciones, así lo llaman los filósofos, los tipos de operaciones fundamentales, unas que son el conocimiento y otra es la afectividad, es decir, son las dos grandes dimensiones de nuestro obrar. El conocimiento se caracteriza, son, bueno, lo que se refiere a los sentidos internos y a nuestra inteligencia. Es a través de ese modo, a través de esas potencias, es que nosotros tenemos la capacidad de conocer. Y la afectividad se refiere fundamentalmente, y aquí nosotros vamos a entrar por este camino ahora, la afectividad se refiere fundamentalmente a lo que clásicamente se llamaba pasiones, hoy hablaríamos más de emociones, y la voluntad. Ahora, entre estos dos modos de obrar del hombre hay una diferencia fundamental.
En el plano del conocimiento, somos lo que Aristóteles decía una tabula rasa, es decir, como un pizarrón en el que no hay nada escrito al principio. Es decir, cuando nosotros nacemos, no hay ideas en nuestra mente, no hay conocimiento en nuestra interioridad. E incluso el conocimiento se caracteriza por eso, que nosotros traemos de afuera hacia nuestro interior las realidades de las cosas externas. Cuando nosotros conocemos algo, lo que hacemos es traerlas hacia adentro nuestro y considerarlas interiormente. Y justamente como en el conocimiento de lo que se trata es de traer algo de afuera hacia adentro, al principio no hay nada, hasta que la persona tiene la capacidad de abrirse al mundo, porque nuestros sentidos son como esas ventanas a través de las cuales nos relacionamos con los demás, ¿no? O con las cosas que están fuera de nosotros. Como entonces es algo de traer, que consiste en traer de afuera para adentro, al principio no hay nada, somos como una tabula rasa. Paulatinamente vamos adquiriendo conocimientos, ¿no? Es decir, vamos conociendo cosas, vamos dándonos cuenta de cómo son las cosas. Pero en el plano afectivo pasa lo contrario. Nosotros tenemos desde el principio ciertas tendencias innatas. ¿Por qué? Porque la afectividad tiene un dinamismo contrario en ese sentido al conocimiento. La afectividad es más bien algo que nos permite volcarnos nosotros hacia las cosas. Es decir, así como el conocimiento trae las cosas para adentro, la afectividad nos impulsa hacia afuera, nos inclina. Lo propio del afecto es inclinarse hacia las cosas. Y como justamente entonces se trata aquí del movimiento contrario, es decir, de salir hacia las cosas, esas tendencias o aquello hacia lo cual nos vemos inclinados, como por lo menos como inclinación o como tendencia, es algo que está en nosotros innato. Hay toda una serie de tendencias propias del hombre que traemos desde el principio. Santo Tomás de Aquino dice que los afectos son como los colores de un cuadro, ¿no? Es decir, porque el conocimiento sería como el dibujo, ¿no? Que uno hace, es decir, uno capta las cosas, y el afecto es como algo que pinta las cosas, le da un tono a las cosas, le da como una impronta, una tonalidad, y hace que las cosas nos atraigan, ¿no? Es decir, nos inclinemos hacia ellas, ¿no? Entonces, como decíamos, hay como una doble dimensión, el conocimiento por un lado, la afectividad por el otro, que guardan una estrecha relación entre ellos, pero la diferencia fundamental entonces es que el conocimiento nos permite traer las cosas adentro nuestro, considerarlas en nuestro interior, y en ese sentido al principio no tenemos nada, y en cambio la afectividad tiene el movimiento contrario, nos mueve hacia las cosas, nos inclina hacia las cosas, y por eso esas tendencias son innatas, las tenemos desde el primer momento. Y por eso nosotros ahora nos vamos a ir por este camino, ¿no? Es decir, explicar un poco para llegar al tema del temperamento, sobre este tema de la afectividad. Y vamos a considerar una parte de la afectividad, porque dijimos antes, en la afectividad tenemos las pasiones o emociones, y tenemos la voluntad también. La voluntad, aunque no les parezca a ustedes, es una facultad afectiva, ¿no? Este es todo un tema a tratar en otro momento, ¿eh? Es lo que llamaríamos una afectividad espiritual, más elevada en el hombre. Pero esta dimensión afectiva de las pasiones es como sería una dimensión inferior de nuestra afectividad. Y es como decíamos, lo que hoy llamaríamos emociones. Hoy ya no se habla tanto de pasiones, este es el término más clásico. Hoy se usa más la expresión emociones, que tienen alguna connotación distinta, pero bueno, para que nos entendamos, vamos a hablar en términos sinónimos, ¿no? ¿Qué son entonces esas pasiones? Son los movimientos del apetito sensible, es decir, aquella dimensión afectiva de nuestra personalidad, que son esas inclinaciones que nos mueven a buscar justamente algún bien o a rechazar algún mal, pero a nivel sensible.
y ahora vamos a explicar qué significa esto que sea a nivel sensible. Significa esto que en las pasiones, es decir, en nuestra afectividad sensible, hay como una doble dimensión. Una dimensión que podríamos llamar formal o psíquica, que es la imaginación de un bien o un mal sensible, es decir, para que nosotros tengamos un afecto, o nos inclinemos hacia algo, primero tenemos que percibirlo como algo que es bueno o que es malo. Aquí bueno o malo no es bueno o malo en el sentido moral, ¿no? Sino algo atractivo o algo repulsivo, podría ser en esos términos, ¿no? Pero ese es el aspecto como más psíquico, porque es el aspecto más mental de la pasión, ¿no? Es decir, nosotros percibimos, captamos una cosa atractiva o captamos una cosa repulsiva, ¿sí? Y eso nos genera como una atracción o un rechazo. Pero a esa atracción y a ese rechazo le va unido necesariamente una inmutación corporal, es decir, esos afectos que en el orden sensible no son simplemente inclinaciones que tenemos interiores, sino que producen a nivel de nuestro cuerpo alguna alteración o algún cambio o alguna reacción. Por eso los clásicos hablaban de pasión, en el sentido de padecer, porque cuando uno se ve atraído o se ve, digamos, afectado por un objeto, ya sea porque lo percibe como bueno o porque lo percibe como repulsivo, necesariamente siente a nivel sensible como un efecto de esa impresión, ¿no? Entonces, la pasión justamente se caracteriza por eso, porque produce en mí un movimiento interior, pero que tiene una connotación física. Por eso las pasiones nosotros las expresamos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros estamos tristes, lo expresamos en nuestro rostro, si estamos contentos, también lo expresamos, o si tenemos miedo, temblamos, es decir, la pasión involucra a todo el hombre, no es algo que se da solamente en el orden mental, sino que también tiene un registro físico, porque, como decía Aristóteles, es algo del compuesto, es decir, es algo que sucede en el hombre tanto en su alma como en su cuerpo. Tiene una manifestación doble. En el alma, interiormente, yo me siento conmocionado porque percibo algo agradable, pero también eso se expresa en mi cuerpo. Y esto es fundamental para lo que vamos a ver de los temperamentos, porque justamente los temperamentos tienen que ver con esa base material, es decir, con esa base física que nosotros traemos y que determinan un poco ese aspecto de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, en todos nuestros afectos, en estos afectos sensibles, hay un elemento psíquico, o formal o anímico también se puede decir, que es justamente la percepción de ese bien o de ese mal, pero también una connotación material o física, que es el efecto físico que eso produce. Y eso habla también de que el hombre es una unidad, ¿no? Es decir, no es solamente su alma, no es solamente su cuerpo, sino que en su afectividad, esto también pasa en el orden del conocimiento, ¿no? Pero en la afectividad se trasluce en todos los aspectos. Y esto también explica, pero esto también sería tema para otra charla, explica por qué también ciertos afectos nos pueden incluso hasta producir un daño a nivel físico, ¿no? Una tristeza muy grande, ¿no? A veces lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Es decir, afecciones que son fruto de alguna perturbación psíquica, ¿no? O de alguna afección psíquica, pero que tienen una connotación corporal. ¿Por qué es posible esto? Y fundamentalmente por esta razón, porque nuestros afectos en el orden sensible no son solamente algo psíquico o meramente psíquico o anímico, sino que tienen una conexión directa con lo corporal. Y entonces se manifiestan corporalmente, ya sea cuando nos hace bien como cuando nos hace mal. Por eso la palabra pasión significa padecer,
¿no? Es decir, sufrir como una alteración, ¿no? De allí que ese término más clásico es más adecuado para referirnos a los afectos que el término más moderno, ¿no? Entonces, este conjunto de estas pasiones, que son, se las nombro brevemente, las pasiones, las clásicas fueron agrupadas en un número determinado, esto también lo podríamos explicar en otra oportunidad, pero las pasiones son, las clásicas son el amor, la principal de las pasiones humanas, el odio, el temor, la esperanza, la ira, la alegría y la tristeza. Ninguna de estas pasiones tiene una connotación moral. Cuando decimos odio, no nos referimos al odio moral, ¿no? Digamos, sino como inclinación. Es decir, hay inclinaciones nuestras que son más de atracción hacia una cosa y otras inclinaciones que son de rechazo, como el odio, rechazar un mal, ¿no? La ira, buscar una restitución a un daño sufrido. La esperanza, acá no es la esperanza como virtud sobrenatural, sino la esperanza en el sentido de esperar con optimismo alcanzar un bien a pesar de los obstáculos que se presentan. Bueno, y las que ya conocemos, el temor, la alegría, la tristeza, estas pasiones son más conocidas. Ahora, todo este conjunto de estas pasiones, o de estas emociones, o estos afectos, son los que constituyen el temperamento. Por eso nuestro temperamento depende de nuestra constitución física, e incluso en algunos casos, a veces ciertos temperamentos determinan o están asociados a incluso a una determinada configuración física. Pero la razón fundamental es esta, es decir, nuestros afectos están agrupados, ¿no? Dependen de nuestra constitución corporal, y por eso es innato, como estas pasiones, dijimos, estas inclinaciones son innatas, y en ese sentido también puede ser educado y formado. Ahora, en cada uno de nosotros, entre todas esas pasiones, todos tenemos todas las pasiones, ¿no? Es decir, todos somos capaces de amar, todos somos capaces de odiar, somos capaces de sentir ira, de hecho lo sentimos constantemente, sentimos estos movimientos, ¿no? Pero en cada uno de nosotros, por nuestra constitución física y por nuestras características individuales, prevalece, desde el punto de vista temperamental, alguna de estos afectos. Es decir, hay personas que, y en esto entra el tema ya más propio del temperamento, en alguna de estas personas, o en cada uno de nosotros, mejor dicho, prevalece alguno de estos afectos. Y esto es lo que llamamos el temperamento. Es decir, todos tenemos las mismas inclinaciones afectivas, ¿no? Si todos somos capaces de desplegar en más o en menos todos nuestros afectos. Ahora, cada uno, de acuerdo a su constitución particular, tiende, o en cada uno tiende a prevalecer un afecto determinado. Y eso determina entonces un temperamento determinado, según el cual, por naturaleza, digamos, o por espontáneamente, tiende a prevalecer en nosotros más alguno de estos afectos que otros, ¿no? Y esto de manera innata, es decir, nosotros nacemos ya no solo con estas inclinaciones, sino que en cada uno de nosotros, o en cada una de estas inclinaciones, prevalece en cada uno de nosotros desde el principio alguna más que otra, ¿no? Y a esto entonces decíamos, llamamos temperamento. Ahora, este temperamento, es decir, estas inclinaciones afectivas, y en cada uno de nosotros decíamos, prevalece, ahora vamos a ver cuáles son los temperamentos y cuál puede prevalecer más en cada uno de ellos, pero este temperamento, decíamos, es algo que nosotros podemos ir encauzando, podemos ir formando, ¿no? Es decir, si bien tenemos tendencias desde el principio de nuestra concepción, podríamos decirlo así, estas tendencias, al ir desarrollándose, pueden ser encauzadas, pueden ser educadas y pueden ser formadas. Y son formadas, y en la medida en que son formadas,
se van adquiriendo, o estas tendencias van recibiendo lo que se llaman los hábitos, es decir, van como consolidándose en su operación, van encontrando un orden, van siendo mejor gobernadas por nuestra inteligencia, es decir, nuestros impulsos pueden ser gobernados al paso del tiempo por el uso de la inteligencia, y así podemos ir formando determinados hábitos o disposiciones permanentes que nos permiten manejar mejor o ser más dueños de esas tendencias, ¿no? Pensemos en un nene chiquito no puede dominar sus tendencias, se enoja y grita y patalea, y recién a medida que puede usar su inteligencia y su voluntad a partir de la educación, de lo que sus padres le inculcan, o las experiencias que va teniendo, esas tendencias van como encauzándose, ¿no? Van encontrando como una orientación y se van desarrollando. Y van adquiriendo lo que se llaman hábitos. Todo esto, como digo, lo voy como pasando así eh, eh, rápidamente, porque esto habría también que explicarlo un poco más, ¿no? Pero en la medida entonces que nuestras tendencias van adquiriendo hábitos o disposiciones que van encauzando su operación y que se van consolidando y que le van dando forma a esas tendencias, vamos adquiriendo lo que se llama carácter o personalidad. La palabra carácter o personalidad son expresiones sinónimas. En algún punto hay discusión en esto entre los psicólogos, ¿no? Algunos dicen que carácter tiene que ver más con algo moral, porque una persona de carácter sería una persona de carácter fuerte, ¿no? O una persona, digamos, que se impone. En cambio, el término, otros prefieren hablar de personalidad, porque es un término en principio más neutral desde ese punto de vista, pero lo cierto es que en todos los casos la personalidad es aquello que nosotros vamos desarrollando teniendo como punto de partida nuestro temperamento, es decir, aquellas inclinaciones que prevalecen en nosotros, ¿no? Es decir, aquellas tendencias más características nuestras, y la personalidad es lo que nosotros vamos como constituyendo de nosotros mismos, o desplegando de nosotros mismos, o haciendo de nosotros mismos, en la medida en que le vamos dando una orientación, un orden, una forma a ese temperamento. Por lo tanto, la personalidad está constituida por el conjunto ordenado de los hábitos operativos, que son las virtudes o los vicios, ¿no? Porque nosotros podemos ordenar esas tendencias de manera virtuosa cuando las hacemos siguiendo su propia inclinación, ordenándolos según la razón, buscando elevarlas según la realidad, etc. Entonces ahí la tendencia se hace virtuosa. Pero si nosotros deformamos esa tendencia o nos excedemos en su seguimiento, etcétera, es decir, desarrollamos vicios, también hay hábitos, pero son hábitos operativos malos, ¿no? Es decir, que van en contra un poco o desvirtúan el sentido genuino de la tendencia. Pero lo cierto, lo que nos interesa aquí, es que cuando uno ya es más grande, es decir, cuando la personalidad ya va tomando su forma, significa que una persona lo que ha hecho fue encauzando esas tendencias afectivas, las fue desarrollando, y si lo hizo de manera virtuosa, lo hizo como en un conjunto ordenado, es decir, en esa persona aparece como ordenadamente toda una serie de disposiciones que son las que caracterizan su modo de obrar y que son suyas. Ellas se desarrollan todas juntas y aparecen como un conjunto, y eso es lo que nosotros entendemos por personalidad. A esto se le agrega también que en el plano cognoscitivo también desarrollamos hábitos, que son lo que llaman las virtudes intelectuales, y eso también forma parte de nuestra personalidad. Entonces, nuestra personalidad está formada por ese temperamento que recibimos de base, que son estas inclinaciones espontáneas o naturales que recibimos. En algunos de nosotros
prevalece más uno que otro, pero a medida que vamos creciendo, vamos tomando decisiones, somos educados, aprendemos y adquirimos hábitos, esas tendencias se van encauzando y forman como un conjunto ordenado, ¿eh? Que determinan nuestra personalidad, es decir, nuestro modo de obrar habitual, nuestra forma de ser, como decimos a veces, ¿no? Pero ya en el modo de presentarnos ante los demás, en el modo de expresarnos ante los demás, en el modo de pensar, en el modo de obrar, pero de manera, como decimos, habitual, no esporádicamente. ¿Mm? Y esto incluye no solo entonces aquí ya lo afectivo, sino también lo cognoscitivo, es decir, nuestro modo de pensar, porque a medida que vamos creciendo, vamos también adquiriendo un modo de ver las cosas, ¿no? Que también determina nuestra afectividad, ¿sí? Y que nos va caracterizando, es decir, cuando hablamos de una persona decimos, esta persona piensa así, ¿no? Es decir, esta persona ve las cosas de esta manera, ¿no? Esta persona entiende las cosas de este modo. Esos son sus hábitos cognoscitivos, ¿no? O virtudes intelectuales. Pero también esta persona tiende a expresarse de esta manera, esta persona tiende a reaccionar de esta manera, o esta persona suele manejar las cosas de este modo. ¿Ven? Ahí se ve más en el plano afectivo sus reacciones, y todo ello es lo que configura su personalidad. ¿Sí? Esto, como decíamos, puede ser de una manera virtuosa o una manera viciosa. Muchos trastornos de personalidad, lo que llaman en psicología trastornos de personalidad, o enfermedades psicológicas, tienen que ver con una estructuración, podríamos decir, viciosa o deformada de aquellas tendencias originarias, ¿no? Que configuran un conjunto, es decir, no es solamente una cosa que la persona hace que está mal, sino un montón de cosas que en su conjunto funcionan de manera disarmónica. Y esa también es su personalidad. Lo que pasa que justamente como es una personalidad que tiene algún tipo de desequilibrios, decimos trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces, la personalidad, como ven, es el conjunto de todos esos hábitos operativos que nacen de las tendencias, pero que ya han recibido la formación de esos hábitos o esas disposiciones y por lo tanto han ido encauzando esas tendencias para un lado o para otro. De manera, y aquí después sí ya voy a entrar más de lleno en el tema de temperamento, que podríamos decir, para resumir un poco esta cuestión, que nosotros, como dijimos, desde el principio tenemos un ser único, propio, nuestro ser, yo soy, decimos, ¿no? Que es el ser personal, como dijimos, único e irrepetible, es decir, no se va a dar nadie, nunca más alguien, no sé si por suerte o por desgracia, es decir, alguien como yo, no va a volver a existir otro, ¿no? Y eso está desde el principio y no cambia, ¿no? Y esto es lo que tiene que ver muchas veces con lo que nosotros llamamos identidad, ¿no? Es decir, cuando yo hablo de mi identidad, me refiero a este ser único e irrepetible, propio, que es mío, ¿eh? No solamente aquellos aspectos que se manifiestan al exterior o que pueden ir cambiando. Pero por otro lado, y en relación, por supuesto, con este núcleo esencial de mi ser, surgen de este núcleo esencial de mi persona obras, operaciones que tienen que ver con el conocimiento y con el afecto. Y a medida que esas operaciones van adquiriendo solidez, se van desarrollando, se van desplegando, van adquiriendo una forma, que son hábitos operativos, es decir, hábitos que nos permiten obrar, y eso es lo que constituye nuestra personalidad. Y eso también es único e irrepetible, porque brotan de esa persona que es única e irrepetible. Pero la diferencia es que en este caso la personalidad es algo que se va adquiriendo, en cambio la persona es algo que está desde el principio. Entonces, persona y personalidad, como ven, son dos términos que están asociados, pero que no expresan la misma realidad, ¿no? La persona es ese ser único que está desde el principio, la personalidad es mi modo de ser,
mi modo de obrar, ¿no? Mi modo de expresarme, y ese modo de ser y ese modo de obrar es algo que se va desarrollando, es algo que nosotros vamos desplegando, es algo sobre lo que nosotros vamos trabajando. Y eso tiene como punto de partida justamente el temperamento. El temperamento. Y por eso nos vamos a detener en el temperamento, y ahora sí vamos a profundizar sobre este punto en especial, y espero no excederme en el tiempo. Clásicamente se han hablado de 4 tipos de temperamentos, ¿no? Es decir, hay muchas distinciones que se usan para definir esto, pero ha subsistido esta división clásica que viene, que si mal no recuerdo es de Hipócrates, el padre de la medicina, ¿no? Es súper antigua, ya Aristóteles la mencionaba, los clásicos todos hablan de estos 4 temperamentos, y todavía al día de hoy se sigue manteniendo este núcleo, digamos, esta división en 4 tipos de temperamentos, que los clásicos lo dividían o usaban estos nombres pensando justamente en esto, que como tenía que ver con nuestra constitución física, tenía que ver con, según ellos, algunos humores, no humor en el sentido de humor, sino de sustancias que prevalecían en una persona u otra. Dejando de lado esa explicación, que es una explicación ya superada, sí, hoy en día se sigue reconociendo que existen estos 4 temperamentos y que tienen justamente una base somática, por eso yo les explicaba que las pasiones tienen una base física, ¿no? Es decir, tienen que ver con nuestra constitución corporal, y se sigue manteniendo, como decíamos, estos 4 temperamentos. Estos 4 temperamentos, y aquí viene lo importante, porque acá viene la cosa atractiva de ver, bueno, a ver qué temperamento tengo yo, cuál me toca a mí, está de manera pura cuando somos chicos, ¿no? Es decir, cuando somos niños, donde todavía no tenemos desarrollada nuestra personalidad. Es decir, cuando somos chicos somos como puro temperamento, ¿no? O el temperamento de manera bruta o pura, ¿no? A medida que vamos creciendo, como vamos adquiriendo hábitos y disposiciones, vamos moldeando, dijimos, ese temperamento, vamos formando nuestro carácter, nuestra personalidad. Y por eso en una persona más grande no es fácil identificar su temperamento de manera pura. En algunos es más fácil porque es más fuerte, ¿no?, la preponderancia de uno de estos temperamentos. Pero en la mayoría puede ser difícil de identificar, ¿no? Bueno, y aquí tenemos un pequeño cuadro donde están los 4 clásicos temperamentos que ahora vamos a describir. Ay, me pasé. Que vamos a describir brevemente, ¿no? Cada uno de estos temperamentos tiene características propias, como decíamos, prevalece en cada uno de ellos como una especie de afecto. Hay un afecto preponderante que es el que determina a ese temperamento y le da esas características. Como decíamos, en nosotros que ya somos más grandes, no aparecen de manera tan pura, por eso son difíciles de identificar, y por eso aquí pusimos como, es una especie de tabla un poco esquemática, ¿no? Pero refleja un poco las características propias en sus aspectos positivos y en sus aspectos negativos. ¿Por qué? Porque como decíamos, el temperamento es algo que tenemos que ir formando, moldeando, ¿no? Bueno, el primer temperamento es el llamado sanguíneo, y si tuviésemos que identificar algún afecto preponderante en el sanguíneo, podríamos decir que es la alegría. Es decir, el afecto de la alegría es el que prevalece en el sanguíneo. El sanguíneo es una persona expresiva, atenta, cálida, amistosa, habladora, entusiasta, compasiva, como empático, ¿no? El sanguíneo es la típica persona alegre, simpática, animadora, las que siempre ponen entusiasmo, ¿no? Las que siempre alegran el ambiente. Y como aspecto negativo, el sanguíneo tiene que es una persona indisciplinada, es decir, suelen ser inestables, suelen ser desordenados,
improductivos porque como les cuesta perseverar. El sanguíneo es una persona que está siempre como con explosiones, ¿no? Entonces funciona un poco así por explosión, entonces va, pam, pam, y después se olvida de lo que venía atrás, ¿no? Entonces suelen ser a veces, les cuesta mucho la perseverancia. Suelen ser egocéntricos y exagerados. Acá cada uno estará pensando cuál le toca, ¿no? De todos estos. Después tenemos el colérico, que casi diríamos es como la contrapartida del sanguíneo. El colérico, la pasión que prevalece en el colérico es la ira. La ira. La ira aquí, insisto, no como vicio ni como pecado, sino la ira como inclinación, es una inclinación natural en el hombre a sentir la ira y tiene una función muy positiva, ¿no? En el colérico encontramos estas características positivas, que es muy voluntarioso, es independiente, es visionario, práctico, productivo, es decidido y líder. Vamos a decir algo aquí, ya que estamos en un curso de liderazgo, algo sobre este liderazgo. En realidad todos los temperamentos tienen capacidad de liderazgo, pero en distintos aspectos. Después vamos si hay oportunidad, decir algo sobre esto. Si no, Tomás, vos me vas marcando y cortando cuando sea el momento. Pero es cierto, digamos, todos los temperamentos tienen una capacidad de liderazgo en distintas dimensiones o en distintos campos, podríamos decir, ¿no? Pero ciertamente el colérico es el que por autonomacia tiene, digamos, el perfil de líderes, porque además es al que le gusta mandar, ¿no? Es decir, a los otros tal vez no es lo que inmediatamente les interese, pero al colérico definitivamente si hay algo que le gusta es mandar, ¿no? Por eso son líderes natos, o lo que se llama un líder nato. El colérico, esto como elementos positivos del temperamento colérico. Elementos negativos es que son fríos y no emocionales, les cuesta mucho a veces empatizar con algunas cosas, son autosuficientes, impetuosos, dominantes, rencorosos, sarcásticos, irascibles y crueles. Insisto, son rasgos, ¿no? Es decir, pero son los que suelen prevalecer como elementos negativos de este temperamento. En tercer lugar tenemos al melancólico, que tiene como características positivas. A veces también el melancólico solemos identificarlo como una persona que prevalece en él, es verdad, la tristeza como pasión dominante, pero no en un sentido siempre negativo, ¿no? Esto hay que matizarlo un poquito, como decíamos en el caso del colérico la ira o en el sanguíneo la alegría, ¿no? ¿Cuáles son las características positivas del temperamento melancólico? Son dotados, es decir, suelen ser personas muy inteligentes, son analíticos, es decir, porque son muy reflexivos. La persona melancólica es la persona que siempre está reflexionando sobre todas las cosas, las repasa interiormente, las impresiones le quedan como muy grabadas interiormente. Es estratega justamente porque es analítico, es abnegado, es trabajador y es autodisciplinado. ¿Ven? Aquí se va viendo cómo puede haber liderazgos muy diferentes, ¿no? Es decir, por estas características. Los elementos negativos de este temperamento es que es variable, es autocentrado, es decir, suele ser muy introvertido, ¿no? O muy vuelto hacia adentro, ¿no? Son propensos a la persecución, es decir, que tienden a pensar que los demás piensan mal de ellos, es decir, a ser lo que decimos nosotros perseguidos, ¿no? Son vengativos, susceptibles, teóricos, insociables y críticos. Y por último, el flemático, que lo que prevalece en este temperamento es lo que llamaríamos la esperanza como el aspecto optimista, son las personas optimistas que siempre ven todo con buenos ojos, ¿no? Y este temperamento tiene como elementos positivos que son tranquilos, confiables, objetivos. Son esas personas, ¿vieron? Relajadas, que siempre que todo lo hacen
tranquilos, que nada los turba ni los espanta, como diría Santa Teresa, ¿no? Son objetivos, son diplomáticos, son eficaces y organizados, son prácticos y humoristas, son calmados y plácidos, como cuestiones positivas. Como elementos negativos, suelen no ser, cuesta mucho motivarlos a los flemáticos, ¿no? Son morosos, es decir, suelen ser lentos, egoístas, mezquinos, autoprotectores, indecisos, cobardes y ansiosos. Como ven, uno puede tener como prevalecer en uno de los temperamentos, pero a veces pasa que hay personalidades que tienen combinados algunos de estos temperamentos. Es decir, siempre hay uno que prevalece más en nosotros, y hay uno que es como secundario. Entonces una persona puede ser colérica y sanguínea, por ejemplo, aunque parezca alguna especie de contradicción, puede presentarse, o colérico y melancólico, por ejemplo, ¿no? O melancólico y flemático. Pero es verdad que hay algunos que es más difícil que se crucen, ¿no? Como colérico y flemático es un poco difícil, o sanguíneo y melancólico es más difícil, ¿no? Pero bueno, puede pasar en algunos aspectos, como decíamos, pero siempre hay uno que va a prevalecer. Y por último, y esto lo voy a decir muy al pasar porque ya me pasé del tiempo totalmente, igual después si quieren les puedo pasar el power que está anotadito. Cada uno de los temperamentos tiene como aspectos buenos en el sentido de fortalezas, que son las que sirven justamente para el liderazgo, y aspectos negativos, que son las que la persona tiene que trabajar en su personalidad. ¿Y cuál es el aspecto, podríamos decir, en el que hay que apuntalar generalmente a estos temperamentos, ¿no? Esto es muy importante por lo que decíamos hace un momento, es decir, todos los temperamentos tienen capacidad de ejercitar o de ejercer el liderazgo, ¿no? Pensemos, si organizamos una fiesta o un evento de diversión, evidentemente el líder de esa ocasión va a ser el sanguíneo, ¿no? Es decir, son las personas que suelen congregar gente, que suelen arrastrar, todos los siguen, todos los llaman, todos lo buscan, todos quieren estar con ellos. Y es una forma de ejercer el liderazgo, ¿no? Que tiene sus límites, como vimos y como vamos a decir. Si nosotros queremos organizar una tarea, digamos, que requiere perseverancia, que requiere esfuerzo, el líder, como decíamos, va a ser el colérico, ¿no? Es decir, porque es la persona que tiene como esa capacidad de mando, pero que además tiene, por la prevalencia de la ira, tiene esa capacidad de resistir frente a todos los obstáculos que van apareciendo, ¿no? Es decir, porque eso es lo propio de la ira, la reivindicación, la lucha, ¿no? El combate. Entonces, el colérico va a ejercer un liderazgo más en ese tono, ¿no? o en esas circunstancias. El melancólico es la persona que va a ejercer un liderazgo cuando se trata de algo más reflexivo o algo más intelectual, es decir, es el líder intelectual, que en todos los grupos hay, es decir, hay personas que tal vez no tienen un perfil tan destacado en cuanto a su expresión externa, pero lo tienen al momento de hablar, al momento de dar un consejo, al momento de entender una situación, al momento de plantear una estrategia, al momento de mostrar para dónde hay que dirigir la acción, y eso, como requiere necesariamente reflexión, es más propio del temperamento melancólico. Y finalmente el flemático es la persona que puede ejercer un liderazgo en los conflictos, ¿no? Porque justamente lo propio del flemático es la diplomacia, es decir, es el que sabe ejercer la mediación, ¿no? Sabe llegar a todas las instancias, tiene buen trato, tiene empatía con todos, entonces es una persona que puede ejercer su liderazgo en ese sentido en las situaciones oportunas. Por eso, como se darán cuenta, no se trata de pensar que un solo temperamento es más oportuno para ejercer el liderazgo, sino que el liderazgo depende de saber capitalizar cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras características,
cuáles son nuestras capacidades y ponerlos al servicio del bien común, ¿no? Al servicio de la dirigencia, al servicio de la tarea que hay que hacer. Y es verdad que también es propio del líder poder captar a veces esas diferencias y también poder encauzarlas y capitalizarlas. Por eso, esto igual no me voy a detener, pero después si lo quieren, se lo paso a Tomás, si ustedes lo reciben. Aquí tenemos brevemente puntualizado características puntuales, sobre todo qué necesita cada uno, en qué se necesita reforzar cada uno de los temperamentos como para capitalizar lo mejor de ellos. Esto vale también para cuando a uno le toca dirigir un grupo, siempre es muy importante poder identificar esos temperamentos, porque entonces uno sabe qué necesita cada uno en cada momento, porque no se puede guiar a todas las personas del mismo modo, ¿no? Sino que lo fundamental para guiar a las personas es poder captar cómo son y poder orientarlas según su modo de ser y según sus necesidades, ¿no? Como llevándolas como por dentro, ¿no? Entonces es fundamental, digamos, poder apreciar estas diferencias, ¿no? Y bueno, con esto termino, y aquí les dejo una página en donde hay un pequeño test, que me pareció que hay muchos test para un poco identificar cuál es nuestro temperamento. Y aquí este sistema son varias preguntas y después lo ponen porcentajes, ¿no? Es decir, cuál es el temperamento que en nosotros prevalece, ¿no? Cuál es como secundario y así en escala, ¿no? Así que bueno, los invito a que si después se lo quieren hacer y así van identificando cada uno de ustedes su propio temperamento, y eso tal vez les pueda dar alguna pista de cómo tienen que también formar su carácter o seguir formándolo. En la etapa, la mayoría de ustedes son jóvenes, es una etapa en donde fundamentalmente se va consolidando la personalidad y es muy importante poder conocernos bien cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, antes que buscar dirigir a otros, poder conocernos a nosotros mismos para poder ser dueños primero de nosotros mismos, es decir, saber gobernar primero nuestra propia vida para después poder orientar a otras personas. Y termino por eso con esta frase que es de Aristóteles, ¿no? Que un poco habla sobre esta cuestión, ¿no? Dice él: considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Bueno, con esto entonces termino y ya doy lugar a las preguntas o comentarios si es que los hay. Bien, Patricia, muchísimas gracias. Excelente exposición, chicos. ¿Alguno Bueno. tiene una consulta que quiera hacer? ¿Que pueden prender los micrófonos o escribir en chat? No hay ningún sanguíneo que haga preguntas. Ah, sí, puedo pasar el link, a ver. Déjenme ver porque esto a mí me requiere toda una... Si no, ahora les pasamos el link nosotros por... Ah, bueno, mejor, sí, te agradezco. Ahí Alejandro levantó la mano. Dale, si querés. A ver. ¿Puedes prender el micrófono? A ver. Ahí va. Listo, ahí pues. Ah. Ahí puede. Ahí estoy. Perdón, justo tuve que hacer un comentario aquí en casa. ¿Qué tal, Elena? La verdad que estuvo muy, muy interesante la conversación. Claramente a mí estos temas me interesan muchísimo, ¿no? Porque, bueno, es como que, si bien no creo que capaz que sea tan sistemático todo, es muy importante como conocerse uno antes que para intentar mandar a otros, ¿no? Claro. Mandar, a ver, liderar sería la palabra. Sí, sí. Ahora, yo tengo una pregunta que va más orientada quizás a, una vez que, por ejemplo, nosotros podemos detectar qué tipo de liderazgo más o menos tenemos, ¿no? Porque, qué sé yo, a mí me pasa que yo veo que tengo capaz que alguna característica de los cuatro, ponerle una cosa así. ¿Cómo podemos ser nosotros quizás
en nuestros trabajos ordinarios, en nuestra vida ordinaria normal, como para ir forjando de a poco esas aptitudes sin necesariamente, qué sé yo, ir a un psicólogo, ir a un coach, ir a esas cosas que quizás son como un poco más complejas o más espaciadas en el tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos ir formando nuestras aptitudes día a día en lo ordinario? Bueno, para mí hay algo que es fundamental, por ahí suena un poco abstracto al principio, pero creo que vale como criterio general, después también podemos decir algunas cosas más en concreto, ¿no? Pero para mí la actitud fundamental es buscar siempre la verdad y la objetividad en todas las cosas, ¿no? Es decir, como tenerlo casi como regla de vida. ¿Por qué digo esto, no? Porque esto a nosotros nos permite, primero, estar muchas veces abiertos a lo que los demás nos dicen, ¿no? Es como tratar de hacer un esfuerzo por salir de nuestras propias perspectivas, que a veces pueden estar muy condicionadas, sobre todo cuando uno es más joven. Digo, cuando uno es más joven, porque cuando uno es más grande, la vida ya te golpeó tantas veces que aprendes a caminar un poco más derecho, ¿no? Pero digamos, eso lo decía Aristóteles, los jóvenes, como tienen menos experiencia, claro, son más optimistas a veces en algunas cosas, pero siempre proponerse, digamos, tener esa objetividad, es decir, buscar siempre la verdad, porque eso nos va como ubicando, ¿no?, en quiénes somos, ¿no? Nos va como marcando un camino, ¿no? Es decir, porque lo más grave que un hombre puede hacer es engañarse a sí mismo respecto de sí mismo, ¿no? Yo creo que es la peor dificultad, y esto no lo arregla ni el psicólogo, es decir, cuando uno se instala en una especie de mentira. Y esto es una tentación que la podemos tener todos los días, ¿no? Es decir, viene alguien y nos hace un reproche, y nuestra primera reacción es defendernos, ¿no? Antes que escuchar si podía tener razón, si habría que considerar si pudo ser así. Es como que, ¿no?, estamos a la defensiva. O esta, digamos, como actitud fundamental, ¿no? Es decir, eso se puede practicar todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo nos están poniendo a prueba. O supongamos algo me da mucho miedo y entonces trato de huir porque tengo miedo a fracasar, a quedar humillado, a que los demás se den cuenta. No sé, me pongo colorada o colorado cuando... Bueno, no importa, es decir, uno tiene que sobreponerse a esa dificultad, y entonces eso también va haciendo que uno vaya como desplegando sus capacidades, ¿no? Es decir, no dejar a veces que los miedos nos impidan hacer cosas, o nos aíslen, nos retraigan, ¿no? O nos condicionen, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos... y después siempre tener también referentes en personas con experiencia, ¿no? Que esto también es muy importante. No necesitamos ir al psicólogo o un coach, digamos, si conocemos personas que son adultas, que tienen experiencia, que son referentes para nosotros, que son modelos, son personas que nos pueden ayudar mucho en ese sentido. La gente a veces que nos conoce bien, que nos quiere bien, ¿no? Los mismos amigos, ¿no? Elegir buenos amigos ayuda mucho a desarrollar el carácter, porque un buen amigo siempre es alguien que se va a preocupar sinceramente por lo que a vos te pasa, tanto las cosas buenas como las malas, te va a corregir, te va a exigir, ¿no? Tener esas exigencias de la amistad siempre es muy importante, porque hace que no quedemos encerrados en nosotros mismos. Pero yo resumiría todas ellas en esto de la objetividad, ¿no? De la objetividad y de la búsqueda de la verdad, que es como digamos, el ojo, ¿no?, que va marcando el camino para todo lo demás, ¿no? Clarísimo, gracias, Che. Bueno, no. Patricia, yo quería Sí. preguntarte un poco la pregunta a la inversa, ¿no? Que siempre se pregunta, bueno, ¿cuál es el mejor temperamento para un líder? ¿Cómo sería al revés en el sentido de, para un líder, qué temperamento le conviene que tengan, ¿no?, la gente a quien lidera? O sea, ¿qué temperamentos son más fáciles de liderar, o no más fáciles en cuanto a que sigan, sino que más te sirven para un equipo, y cuáles serían los más difíciles, ¿no?, de liderar? Es que por eso digo, yo creo que esto depende de la finalidad del grupo, ¿no? Siempre es valioso que haya de todos los temperamentos en un grupo, porque como vimos,
todos los temperamentos aportan cosas positivas, ¿no? Es decir, un grupo donde hubiera solo coléricos se terminarían matando, porque todos querrían mandar, ¿no? Es decir, y es verdad, porque por eso digo, uno inicialmente pensaría que lo ideal para liderar es un colérico, ¿no? Tiene muchas condiciones, porque claro, es un líder nato, pero depende para qué tenga que liderar, ¿no? Por eso es importante identificar para qué lidera esta persona, y después, si todos los que están en ese grupo son de un solo temperamento, también es mucho más difícil liderarlo, ¿no? Porque justamente va a faltar esa riqueza y esa complementariedad. Como decíamos, si en un grupo tenés todos coléricos, lo más probable es que todos quieran mandar, ¿no? Y entonces empieza a haber muchas discusiones, ¿no? Muchos enfrentamientos, es difícil. O si son todos melancólicos, claro, cuesta mucho arrastrar a ese grupo porque se tienden a desanimar con mucha facilidad. El melancólico es una persona que, digamos, tiende a entristecerse fácilmente o a ver las cosas negativas con mucha facilidad. Ahora, es importante que haya en el grupo gente que perciba los peligros, sea consciente. El melancólico suele ser muy realista, en muchos aspectos que tal vez el colérico no lo es, ¿no? O el sanguíneo menos, o el flemático tampoco, porque suelen no considerar tanto los obstáculos, pero el melancólico es una persona que va a hacer hincapié en las dificultades, entonces es fundamental. Y creo que, como decíamos antes, importa mucho la finalidad para la cual se está trabajando. Yo no creo que haya un único líder, ni una única forma de liderazgo, ¿no? Es decir, hay tantos líderes como tantas personalidades, y como digo, no podemos pretender ser líderes en todo tampoco, ¿no? Es decir, no somos líderes en todos. Aprender a mandar significa también aprender a obedecer, ¿no? Primero, antes que nada, obedecer primero a la realidad, pues en eso nadie es líder, porque nadie guía a la realidad es la que nos guía a nosotros, ¿no? Entonces, a veces tenemos que aceptar que podemos ser buenos para liderar en algún aspecto, y poder aceptar que en otras cosas somos guiados por otros, y eso no atenta contra nuestro liderazgo, ¿no? Es decir, si yo estoy al frente de un grupo y tengo personas que son mucho más perspicaces para darse cuenta de las dificultades que yo, es propio del líder poder dar la palabra a esa persona, dar el lugar, o seguir a veces lo que esa persona dice, ¿no? Entonces, aquí se trata justamente de, primero, que cada uno pueda identificar cuáles son sus fortalezas y saber ponerse en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Y si hay alguien, porque no nos toca, digamos, siempre liderar todo el tiempo, eso también es lo que tenemos que entender, ¿no? No somos todo el tiempo líderes, no voy al supermercado y soy un líder, ¿no? Es decir, insisto, en eso hay que aprender a ubicarse. Por eso hablaba del tema del principio de realidad, ¿no? Es decir, hay momentos en que somos líderes, hay momentos en los que tenemos bajo nuestras espaldas la responsabilidad de conducir a los demás, pero eso no es todo el tiempo. Y está muy bien que sea así, porque si no sería muy, muy tremendo, ¿no? Es decir, aun cuando hay personas que claramente tienen más responsabilidad que otras, ¿no? Eso es claro, pero no lo son todo el tiempo, ¿no? No sé si responde. Sí, perfecto. Clarísimo, Patricia. Bueno, cerramos acá nomás, así no le sacamos más tiempo a los chicos. Muchísimas Se hizo muy gracias largo. por la exposición y bueno, también por haber respondido a las preguntas. Así que mil gracias. Y bueno, gracias a todos también por haberse conectado. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao, gracias, Chao, gracias. Adiós, gracias.